Marshall Rosenberg, el padre de la comunicación no violenta, participó como mediador en numerosos conflictos internacionales y en procesos de justicia reparativa. Y él solía decir que cuando a los genocidas o a los criminales les preguntaban si les había resultado difícil, si tenían remordimientos por aquello que habían hecho, la respuesta solía ser común. Decían: tuve que hacerlo, era mi obligación. Respondía a órdenes de arriba. Era mi deber. De forma más concreta, hablaba de un caso de un criminal nazi, Adolf Eichmann, que en sus juicios, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando le preguntaron si había sido difícil enviar a la cámara de gas a tantísima gente, su respuesta fue espeluznante, porque dijo: no, en absoluto, resultó muy fácil, porque además contaba con un aliado a mi favor, y ese aliado fue el lenguaje. En efecto, emplear giros como tuve que, era mi deber, debía hacerlo, nos exime de la responsabilidad de la acción en concreto. Esta jerga burocrática la empleamos todos también en nuestro día a día, en el lenguaje cotidiano, cuando tenemos que trabajar y hacemos cosas que no nos resultan cómodas. Hemos aprendido de esa manera, desde que somos niños. El lenguaje de la obligación es casi un lenguaje imprescindible en los progenitores. Tienes que hacer esto por obligación. Y además no nos dan ninguna explicación. Tienes que hacerlo, es tu deber. Se nos olvida a todos, después cuando crecemos, que ninguna elección es espontánea y que no hacemos nada porque tengo que hacerlo, dado que dentro de nosotros hay un gran lector o electora que toma decisiones en función de las necesidades que cubrir, de la misma manera que también tenemos un juez interior que juzga al elector o a la electora en función a sus propias necesidades. Si tras cada tengo que, debo que, investigamos cuáles son las necesidades que están alentando esa acción, probablemente no nos rebelaríamos internamente a la obligación porque nos resulta incómoda. No nos gusta actuar por obligación, es un hecho evidente. Voy a poneros un ejemplo que a lo mejor os resulta más práctico para entender. Un ejemplo mío, mi caso. Imaginaos que es un día festivo por la tarde o un domingo y me digo a mí misma: tengo que elaborar una lista con posibles invitados e invitadas para el programa de Radio Nacional, para La Observadora. Tengo que hacerlo. Como es domingo, pues en el fondo, aunque yo tenga esa sensación de obligatoriedad, pues me toca las narices hacerlo, porque, oye, preferiría estar leyendo, irme al cine con mi pareja o simplemente no hacer nada. ¿Qué sucede si yo pienso que tras esa acción que me estoy imponiendo hay unas necesidades que debo de cubrir para sentirme mejor? Si yo me pongo a trabajar para mejorar el trabajo, mi programa de Radio Nacional, es porque busco apreciación de ese propio trabajo. Hay necesidad de aprecio de lo que hago, de aprecio de las entrevistas. Por tanto, para que se aprecien y se valoren, tendrán que ser buenos e importantes invitados, porque busco también que esas entrevistas incidan en la vida de los demás, es decir, que sean permeables, que tengan alguna consecuencia en positivo, que influyan en positivo a las personas que las puedan escuchar, que sean útiles. Necesidad de utilidad también. Necesito reconocimiento con mi trabajo, todos lo necesitamos. Y si las entrevistas tienen altura importante, mi trabajo será más reconocido, más valorado y en suma tendré gratitud, porque estaré co-creando, no solo creo yo. Mi espíritu, claro, se expande porque está creando, pero también crean quienes están escuchando, que reciben e interpretan aquello que están recibiendo de forma positiva. Gratitud, en definitiva, con mi trabajo y al otro lado. Es decir, el hecho de que yo elabore una lista de invitados e invitadas de La Observadora no es un tengo que. Hay unas necesidades ahí por cumplir y yo me sentiré muchísimo mejor, más animada y eliminando cualquier idea de obligación respecto de ese trabajo.